En muchas ocasiones hemos oído hablar de lo que es el mal de Alzheimer o el Alzheimer, pero ¿quién mejor que nuestro invitado en el día de hoy para explicarnos qué es el Alzheimer? Juntos usted y yo vamos a dar la bienvenida al doctor Pacheco. Doctor, bienvenido al sede con Minerva SOS. Muchas gracias. Primero quiero darle las gracias, agradecerles la invitación y la oportunidad que nos dan de poder hablar sobre una enfermedad tan terrible como es el Alzheimer. Doctor, por mucho tiempo hemos oído, como dije en un principio, hablar del Alzheimer, creo que desde 1906, 1905, aparece el Alzheimer. Pero en realidad, ¿qué es el Alzheimer, doctor? Bueno, realmente vamos a decir que el Alzheimer siempre existió, más que aparece. Efectivamente, como usted muy bien dice, en 1906 describe por primera vez un médico alemán llamado Alois Alzheimer, por eso es que tiene el nombre de la enfermedad, y describe por primera vez este tipo de enfermedad. ¿Qué es el Alzheimer? El Alzheimer es una demencia que se caracteriza por tener lesiones progresivas, neurodegenerativas, que además son irreversibles a nivel del tejido cerebral y que se caracteriza por tener lesiones a nivel de la célula intrínsecamente, lo que la destruye e impide que se produzcan determinados componentes que son importantes para el funcionamiento del sistema nervioso, como son la acetilcolina, la serotonina, la norepinefrina y la somatostatina, que son elementos importantes para el desenvolvimiento adecuado del sistema nervioso. ¿Cuál es la diferencia del Alzheimer con otros tipos de demencia, doctor? Esa es una pregunta muy importante y muy interesante, porque muchas personas piensan que todo el que tiene demencia tiene Alzheimer, y no es realmente así. Hay muchos tipos de demencia. Por ejemplo, está la demencia vascular, o sea, de origen vascular, de origen de vaso sanguíneo, que por arterioesclerosis, falta de oxigenación al tejido cerebral, las neuronas, que son las células del tejido nervioso, fallecen, se mueren, y entonces pueden producir lesiones también de tipo demenciales. Están las lesiones que se producen en los traumas cráneoencefálicos, que son productos básicamente de los accidentes de tráfico. Los boxeadores también cuando reciben muchos knockouts, pues pueden tener demencias al final de su carrera. Y además de eso, hay también por la acción de drogas, alcohol y otras enfermedades que son capaces de producirlo. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares van a comprometer el riego sanguíneo y Momentico, se doctor, un produce momentico. eso. Usted habló algo totalmente interesante ahora. Usted me habló de droga y alcohol. ¿Qué pasa con el Alzheimer, las drogas y el alcohol? Bueno, una persona puede tener Alzheimer, pero a su vez puede tener asociada otra demencia o va a tener un terreno para que se produzca un incremento en las manifestaciones demenciales producto del consumo del alcohol o el excesivo consumo del alcohol, el uso y abuso de sustancias como son la cocaína, la heroína y otras drogas estupefacientes que son capaces de producir lesiones a nivel del cerebro. Y como va a producir lesiones a nivel de cerebro, pues imagínense, en un terreno que ya está lesionado, pues se va a producir entonces más manifestaciones de la demencia propia del Alzheimer. ¿Cuáles son las causas más comunes del Alzheimer o el mal de Alzheimer, como se le llama? Bueno, en realidad no se conoce todavía el por qué se produce el mal de Alzheimer. Eso es algo que todavía se encuentra en investigación. Se sabe el resultado, pero la causa no. Lo que sucede es que en realidad cuando se va a estudiar la persona que tiene Alzheimer, se busca la edad, se busca los antecedentes familiares de las personas, se busca además de eso factores genéticos que pueden intervenir en eso, se buscan factores incluso medioambientales, se ha hablado de que hay factores medioambientales que pueden producir este tipo de lesiones a nivel del cerebro, de las estructuras del cerebro. ¿Cómo puede el público, aquellos nuestros televidentes, que día a día, a través de diferentes canales, y domingos a través de Canal Supercaribe, ven nuestro programa con Minerva SOS, prevenir el mal de Alzheimer? Bueno, realmente es una pregunta también interesante que me permite poder hablar un poquito con relación a la educación
de las personas en este sentido. De nuevo, quiero darle las gracias a Minerva SOS en Supercanal Caribe, que tuvo la gentileza, y acá a mi amiga Xiomarita, que tuvo la gentileza de invitarnos a nosotros a esta intervención. Voy a decir algo. Hay muchas cuestiones que se hablan con relación a la prevención de este tipo de enfermedad, específicamente el Alzheimer, es decir, específicamente la demencia de Alzheimer. Quiero insistir en eso porque hay otros tipos de demencia que sí se pueden prevenir. Por ejemplo, usted puede prevenir la demencia arteriosclerótica con una buena dieta, con ejercicio, manteniendo un estilo de vida adecuado que no le permita que sus arterias cojan arteriosclerosis y que ocluyan los vasos sanguíneos y por lo tanto comprometan el riego sanguíneo en el cerebro. Si usted evita el uso de drogas, si usted evita el uso del alcohol de una manera indiscriminada, pues lógicamente usted está creando condiciones para no tener una demencia. Ahora bien, la propia demencia de Alzheimer realmente y lamentablemente todavía no se conoce por qué es que se producen esos ovillos fibrilares a nivel de la célula. Doctor, por último, ¿cuál es el tratamiento y cuáles serían las recomendaciones para tratar el Alzheimer? Bueno, antes de eso me gustaría señalar algo que es importante. Decíamos inicialmente que el Alzheimer se caracteriza por alteraciones de la memoria, el comportamiento y el pensamiento. Y por lo tanto hay algo que es muy importante, las características de cómo se va a ir presentando la enfermedad. Habida cuenta de que, por ejemplo, epidemiológicamente hablando, en Estados Unidos exclusivamente, hay alrededor de 5 millones de personas que padecen de Alzheimer de más de 65 años. Y entre 200.000 y 500.000 personas se encuentran que padecen del Alzheimer de menos de 65 años. ¿En edad de los 40? En 30. edad de los 40, 40 y tanto, ya casi cercano a los 60 años. Pero lo más importante es que es necesario detectar toda una serie de aspectos. Por ejemplo, con respecto a la memoria y al comportamiento. A veces las personas empiezan a tener pérdida de memoria tan simple como olvidan dónde dejaron los zapatos. Esas son las llamadas lagunas. Son las llamadas lagunas. Por ejemplo, la persona olvida dónde dejó determinado objeto, empieza ya con esa pérdida de memoria, hasta llegar a una de las más graves. Ustedes han visto aquí, por ejemplo, en muchos lugares, sobre todo en grandes ciudades como Nueva York, que dicen que se perdió una persona que tiene más de 65 años. Y es porque ellos van a lugares que frecuentemente han ido, pero no los recuerdan, se le olvida. Por ejemplo, están acostumbrados a ir a la bodega, al colmadito, como le dicen ustedes, y cuando de momento se pierden, no saben dónde están y empiezan a caminar, hasta que se pierden y la familia no sabe de ellos. Pero doctor, en mi creencia, creo que a todos nos ha pasado eso. En un momento dado hemos olvidado inclusive dónde pusimos la llave del carro. Pero eso es normal. Eso, a mí me ha pasado también y me pasa con alguna frecuencia, y no tengo Alzheimer ni ningún tipo de demencia. Pero eso son cosas normales que pueden suceder. Lo que sucede es que si eso es repetido y continuo, entonces usted empieza a tener problemas. Hay otros tipos de alteraciones, por ejemplo, estas personas que padecen del Alzheimer, yo incluso recomiendo una serie de recomendaciones que tenemos con relación a cómo se maneja el paciente con Alzheimer. Por ejemplo, con respecto al sexo. El paciente que tiene los inicios del Alzheimer empieza a veces a meterse con muchachitas y a caerle atrás a las muchachitas. Eso realmente, razonablemente, no es malo, admirar a jóvenes y admirar a mujeres bonitas, pero cuando empiezan a tener esos problemas, pero por ejemplo también en la casa empiezan a tener celos de la esposa, creen que la esposa tiene un amante cuando realmente no lo tiene, o el esposo que tiene un amante, y así sucesivamente empiezan a desconfiar de cosas que la inventan en su cerebro. Son invenciones en su memoria. Invenciones. Doctor, ¿hay algún tipo de vitamina, medicamento que pueda regenerar las neuronas, por tanto, la memoria? Bueno, con eso de respecto de regenerar la neurona, eso es un tema muy amplio, muy largo, porque hace algunos años se consideraba que las neuronas no se podían regenerar. Hoy se conoce un concepto que se llama
neuroplasticidad. Pero no se puede confundir eso con regeneración. Se supone que hay determinadas estructuras del sistema nervioso que pueden suplantar el trabajo de las otras que murieron. Y entonces con ese fenómeno que se llama neuroplasticidad, hay zonas, por ejemplo, que intervienen en funciones motoras y otras funciones, y entonces pueden recuperarse esas funciones mediante un ejercicio, actividad física. Ahora, con respecto a medicamentos, bueno, para el Alzheimer hay varios medicamentos. Los más frecuentes y los más conocidos son el Aricept, que es un medicamento que se ha utilizado. Pero quiero decir algo, más que para el Alzheimer se utilizan para obtener beneficios de alteraciones secundarias que se le producen a estas personas, como son la depresión, los estados de ansiedad, los insomnios. O sea, son preventivos. Sí, son más que para tratar efectos secundarios del Alzheimer o complicaciones que tiene, que curar el propio Alzheimer, porque hay una realidad, en este momento, como yo decía inicialmente, es una enfermedad irreversible y no tiene cura, lamentablemente. Pero yo oigo por ahí, doctor, que se habla de que tal vitamina, tal medicamento ayuda para la memoria. ¿Cuáles son esos? Bueno, ¿Qué vitamina es? La A, la B, la C, la D. ¿Qué vitamina? déjeme decirle con respecto al tema que nos ocupa. Porque hay mucha publicidad en cuanto a eso, ¿eh? Hay mucha publicidad, pero hay mucha también publicidad farsante. Ahí quería yo llegar, doctor, porque usted farsante. es el experto en el tema. Sí. Entonces, hay publicidad farsante que dice, tome esto que le va a resolver el problema. Si existiera un medicamento que fuera capaz de resolver el problema, seguro que ya existiera en el mercado. Pero realmente lo que se están haciendo son estudios de investigación. Por ejemplo, aquí en la universidad, hay una universidad en Connecticut que tiene un estudio muy serio, muy bueno, con respecto a medicamentos para el Alzheimer. Pero, ¿qué sucede? Que el diagnóstico del Alzheimer, para hacerlo definitivamente, es mediante la biopsia con una autopsia. Y usted, por ejemplo, porque tenga una demencia, no se va a dejar que le hagan a su familiar una biopsia, que le tomen un tejido, un fragmento de tejido cerebral. Okay. Doctor, usted es conferencista. ¿Tiene en lo adelante, en el futuro, alguna conferencia sobre este tema? Bueno, tengo conferencias sobre varios temas, ¿no? Este tema lo tratamos con frecuencia, pero tratamos temas sobre violencia doméstica, depresión, diabetes mellitus, que es muy importante. Incluso yo tengo conferencia ahora próximamente aquí en New Jersey, en el Chusan Park, pero también tengo conferencias fuera del país. Pretendo dentro de un mes a Sudamérica con conferencias alrededor de algunos problemas que tienen que ver con la salud. Y si alguien quiere conocer de cualquier tipo de orientación, el teléfono, yo se los di, creo, me parece, es el 917-975-1883, me puede llamar. Okay. Doctor, nos encantaría en el futuro poder volverlo a invitar y tratar el tema de violencia doméstica. A usted que me está mirando, si usted tiene alguna duda de su comportamiento racional, vaya a su médico. Y a la vez le va a recomendar un especialista como el doctor Pacheco. Ya lo oyó. Enfermedad hasta ahora mismo es irreversible, pero si va hacia adelante, otras cosas pueden suceder. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el sede con Minerva SOS. Muchísimas gracias a ustedes. Realmente gracias por venir y gracias por estas instrucciones. Agradezco el tiempo que me dedicaron. Realmente lo aprecio muchísimo. Mis amigos, seguimos.